Hola a todos, bienvenidos a Black and Networks. Hoy vamos a hablar en este video sobre redes de datos y telecomunicaciones. Les pido de antemano que me disculpen porque tengo muchísima gripa y muchísimo dolor en la garganta. Entonces mi voz no está en la mejor condición, pero bueno, manos a la obra. Hoy vamos a hablar sobre redes, como dije anteriormente. Vamos a tener conceptos básicos y sería muy bueno que todos ustedes en sus casas pudieran profundizar de manera autodidacta. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué es una red? Pues una red no es más que un conjunto de dispositivos interconectados entre sí que pueden compartir información y servicios. Servicios como escáneres, faxes, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes de datos se diseñan y se construyen en arquitecturas que pretenden servir a sus objetivos de uso. Generalmente están basadas en la conmutación de paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubren y su arquitectura física. ¿Qué sería entonces la conmutación de paquetes? La conmutación de paquetes no es más que un método de envío de datos en una red. ¿En qué consiste la conmutación de paquetes? La conmutación de paquetes es un método, como dije anteriormente, de transmitir paquetes. ¿Qué es un paquete entonces? Es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, que indica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Existe un límite superior para el tamaño de los paquetes. Si se excede un paquete, entonces sería necesario dividir el paquete en otros más pequeños. Por ejemplo, Ethernet usa tramas o frames de 1500 bits. Este sería un ejemplo claro sobre la conmutación de paquetes. Aquí vemos que cada equipo, cada host en la red, ¿cierto?, envía unos paqueticos que están representados en cuadros. Estos se cruzan, ¿cierto?, y pueden llegar de manera efectiva a sus destinos, desde sus remitentes hasta sus destinatarios. Un ejemplo muy bueno. Esta conmutación de paquetes da origen a algo que es muy importante en redes, que es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es el proceso en el cual se divide la información en pequeños bloques ordenados en secuencia. Es muy importante tener en cuenta la parte de la secuencia, y más adelante vamos a ver por qué. Estos paquetes tienen un tamaño aproximado de 1500 bits y se ordenan numéricamente. Esto se hace con el fin de no saturar la red, ya que si no se segmentara en bloques, solo un usuario podría enviar información y los otros tendrían que esperar su turno mientras los medios se liberan. Es decir, que si no existiera la segmentación de paquetes, cuando dos equipos estuvieran interconectados entre sí y un equipo quisiera enviar un archivo de 10 megas al otro equipo, entonces el medio por el que se enviaría el paquete o el canal, ¿cierto?, se vería ocupado durante el periodo de tiempo que se enviaran estas 10 megas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el usuario número 2? El equipo receptor del paquete. Para poder transmitir tendría que esperar a que recibiera esas 10 megas. Entonces no permitiría una interacción. Este ejemplo que vemos aquí claramente nos muestra cómo se dividen los paquetes. La segmentación da origen a otro fenómeno muy importante, que es la multiplexión. ¿Y qué es lo que hace la multiplexión? Pues algo muy importante: intercalar los bloques en la red con el fin de lograr una interconexión de forma más dinámica. Esto es que permite que la red sea ocupada por múltiples orígenes simultáneamente. Esto es lo que se llama multiplexión. Por ejemplo, vemos que el emisor número 1 está enviando un paquete de 10 megas, ¿cierto? Y el paquete fue dividido. Y sabemos que hay un equipo número 2, ¿cierto?, que también está enviando otros 10 megas. Entonces, entre cada espacio de paquete se introduce el paquete del equipo número 2. Y de esta manera, ¿cierto?, se puede realizar una conexión de manera múltiple y simultánea. Esto es muy importante. Así es que funciona el modo de transmisión de la información. Bueno, ¿qué es una MAC address? Bueno, pero discúlpenme, quisiera aclarar que hay una parte muy importante aquí
en el proceso de multiplexión y todo esto, que quizá lo vamos a ver mucho más adelante. Lo que pasa es que ya esto es un tema mucho más profundo acerca de redes. ¿Cuál es este tema del que quiero en el que quiero que investiguen? El encapsulamiento de los paquetes, es decir, la manera en que se componen los paquetes. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a snifear el tráfico de nuestra red, de la red que estamos administrando, tenemos que conocer la composición de cada paquete, cómo buscar cada paquete. No sé si han visto que en Wireshark, cuando uno lo enciende, todos los paquetes dicen 1500. Ya sabemos que dice 1500 porque cada paquete que se transita por nuestra red, ¿cierto? El tamaño máximo que va a tener es eso, 1500 bits. Por eso dice 1500. Entonces sería muy bueno que cada uno profundizara, ¿cierto? E investigara sobre esto. Bueno, ¿qué es una dirección MAC? Una MAC address o dirección de control de acceso al medio. Es un identificador de 48 bits dividido en 6 bloques hexadecimales, que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física y es única para cada dispositivo. Este es el ejemplo de una dirección MAC. Todos conocemos, creo que todos conocemos, ¿cierto? Una dirección MAC. Ellos dicen, ¿cierto? Y según Wikipedia, esta información, esta definición la saqué de Wikipedia, que es única para cada dispositivo. Cuando nosotros entramos al mundo de New Linux, nos damos cuenta que eso no es del todo cierto. Que nosotros a través de herramientas podemos cambiar la dirección física a través de herramientas como MacChanger y otras que hay por ahí. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué es una dirección IP o una dirección de protocolo de Internet? Eso es lo que traduce Internet Protocol. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es un elemento de comunicación o conexión de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP, Internet Protocol. Entonces, anteriormente cuando vimos la MAC, vimos que hablaba sobre física, dirección física, es decir, del dispositivo. Y aquí en IP Protocol, ¿cierto? Vemos que dice lógica. Entonces hay que tener muy presente esto. Dicho número no, óigase bien, no se ha de confundir con la dirección MAC. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decide asignar otra dirección IP, por ejemplo, con el protocolo de DHCP a través de un servidor. A esta forma de asignación de direcciones IP se le denomina también dirección IP dinámica. Normalmente sí, la conocemos como eso, dirección IP dinámica. Hay dos clases de direcciones IP, por decirlo de alguna manera, o dos formas, mejor diría yo, de direcciones IP, estática y dinámica. ¿Cuál sería la estática? La estática es la que no cambia con el tiempo, la que se mantiene ahí de manera permanente. Por ejemplo, los servidores de correo en internet, los servidores de los servicios de DNS, los FTP públicos, los servicios de páginas web, todo eso en general necesita o debe contar con una dirección IP fija o estática, porque de esa manera es que se pueden localizar a través de internet. Se puede cambiar, pero solo si el administrador lo requiere, a su ISP. ¿Cuál sería entonces una dirección IP dinámica? Pues una dirección IP dinámica es una dirección IP que es asignada aleatoriamente mediante un servidor de DHCP al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que esos parámetros de configuración para realizar la conexión serían asignados de manera automática a cada host. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada, es decir, no dura para siempre. Existen direcciones IP en cada clase, existen direcciones IP o ciertas direcciones IP en cada clase que no están asignadas y que se denominan direcciones IP privadas. Esto es muy importante, las direcciones IP privadas. Las direcciones IP privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red, NAT. No sé si han escuchado ese término muchas veces que dicen NATeo. Ya vamos a ver lo que es. Y utilizan este método para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a internet. En una misma red no pueden existir dos direcciones IP iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas una misma dirección.
Eso sí, no pueden tener interconexión entre sí. Bueno, las direcciones IP privadas pueden ser todas estas, de clase A, desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255, etcétera, etcétera. Igual en la clase B, igual en la clase C. Sería muy bueno que profundizaran en este tema de las clases en cuanto a las direcciones IP, los rangos que manejan, las máscaras de subred, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder calcular y hacer ciertas cosas, para poder identificar, cartografiar, por decir de alguna manera, un entorno de red, una topología, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es NAT? Network Address Translation, traducción de dirección de red. Es un mecanismo utilizado por routers para intercambiar paquetes, bueno, y no solo por routers, por muchos dispositivos, ¿cierto? Para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. También es necesario editar los paquetes para permitir la operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la conversación del protocolo. El tipo más simple de NAT proporciona una traducción de una a una de las direcciones IP. Entonces, ¿qué sería esto? Que mientras que el servidor de DHCP, del que hablamos anteriormente, asigna direcciones IP de manera dinámica a los dispositivos que se encuentran dentro de la red, los routers habilitados para NAT retienen una o varias direcciones IP de Internet válidas, ¿cierto? Fuera de la red, es decir, que tienen acceso al exterior. Cuando el cliente envía un paquete fuera de la red, la NAT lo traduce a la dirección IP interna del cliente y lo traduce a una dirección IP externa, a la dirección IP del router, para los usuarios externos. Aquí vemos un ejemplo claramente de lo que es la NAT. Es como el recepcionista de una oficina grande. Imaginen que una persona le indica al recepcionista que no le pase ninguna llamada a menos que él lo solicite. Más tarde llama a un posible cliente de esta persona, ¿cierto? Y le deja un mensaje para que le devuelva el llamado. A continuación, esta persona le indica al recepcionista que está esperando una llamada de ese cliente y le solicita que le pase la llamada a su teléfono. El cliente llama al número principal de la oficina, que sería la dirección IP externa del router, que es el único que el cliente conoce, es decir, que es la única dirección IP que se conoce desde el exterior. Cuando el cliente informa al recepcionista, es decir, al router, que está buscando a la persona, ¿cierto?, que lo ha llamado, el recepcionista se fija en una tabla de búsqueda que le indica cuál es el número de la extensión de su oficina, es decir, el host del hombre que le indicó que le comunicara la llamada. Bueno, una vez que el recepcionista le transmite la llamada a la extensión, se cumple todo el proceso. Y de esta manera podemos entender en qué consiste el nateo. Bueno, adelantemos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la máquina 10.0.0.2, ¿cierto?, que está conectada a través del puerto 3064, le envía un mensaje a la dirección IP externa 2.3.4.5 por el 80. Le dice WhatsApp, ¿cierto? Esa información tiene que pasar a través del router, ¿cierto? Y luego el router va a internet. Entonces, ¿qué hace el router? Le dice a la 2.3.4.5 por el 80, ¿cierto?, que él le está enviando un mensaje WhatsApp, ¿cierto?, a través del 4567. El servidor o el destino, ¿cierto?, al que se le envió ese mensaje, que sería este 2.3.4.5, interpreta que el que le envió el mensaje fue el router a través de la dirección 1.1.1.1. Entonces va a responderle a esa dirección, y esa dirección es la dirección IP de nuestro router, la dirección IP externa. Entonces, ¿qué hace? Devuelve el mensaje, ¿cierto?, y le dice no mucho. Se lo devuelve a 1.1.1.1 por el 4567. Y entonces, ¿qué haría nuestro router, que es 1.1.1.1? Como ya conoce la tabla, ¿cierto?, de enrutamiento y conoce la asignación de direcciones IP, si tiene un DHCP, etcétera, 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 sabe que esa información y ese mensaje va destinado a la 10.0.0.2. Bueno, sigamos. ¿Qué es un DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración dinámica de host.
El protocolo de configuración dinámica de host es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente-servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. O sea que un DHCP lo que hace es asignarnos de manera automática la configuración para acceder al entorno de red. ¿Qué es un DNS? Un Domain Name System. Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier tipo de recursos conectados a internet o a una red privada. Este sistema asocia información variada con nombres de dominios asignados a cada uno de los participantes. Su función más importante, óigase bien, es traducir o resolver nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. ¿Qué quiere decir esto? Que traduce. ¿Y cómo nos traduce? Por ejemplo, una dirección IP, por ejemplo, la de Google. Digamos, por decir algún ejemplo, la 8.8.8.8, para las personas es muy difícil recordar matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este DNS? Pues que nos traduce ese 8.8.8 a, por ejemplo, https google.com.co. Sería exactamente lo mismo, lo único es que este sistema de dominio nos traduce esa consulta. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a los nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. La asignación de los nombres a direcciones IP es ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS, lo que quiere decir que tiene más funciones. Por eso hay que investigar de manera autodidacta cada uno partiendo de esta información. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio FTP de prox.mx es 200.64.228.4, eso sería muy berracamente difícil memorizarse todos esos números de todas las direcciones. Entonces, como nuestro cerebro funciona más eficientemente recordando letras y nombres exactos, ¿cierto? Es más fácil recordarlo, por ejemplo, con prox.mx.es o lo que sea. Es muchísimo más fácil. Bueno, el modelo OSI, esto es muy importante. Vamos a hablar un poquito de historia. En la década de los 80, cuando los fabricantes estaban en pleno auge, tenían puras políticas legales propietarias, es decir, todo el mundo quería inventar y todo el mundo quería inventar más que los demás y ponerse por encima de los demás. Esa siempre ha sido como el pensamiento de los norteamericanos. Entonces, ¿qué pasaba? Cada fabricante, ¿cierto?, diseñaba sus dispositivos, ingeniaba sus dispositivos y luego los sacaba al mercado, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Luego otro fabricante sacaba otros dispositivos también muy buenos y era prácticamente imposible interconectar los dispositivos de diferentes fabricantes. Entonces, ¿qué pasó? Para enfrentar ese problema, la Organización Internacional de la Estandarización ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear dispositivos de red que sean compatibles con otros dispositivos de red de otros fabricantes, y eso dio como origen el nacimiento del modelo OSI, que significa sistemas de interconexión abierta. Bueno, aquí vamos a ver la jerarquía del modelo OSI. Yo no voy a hablar a profundidad del modelo OSI porque esto es un tema muy extenso y es de suma importancia comprender este modelo. ¿Por qué? Porque muchas veces un administrador de red, con solo conocer detalladamente este modelo OSI, va a saber ubicar dónde tiene un problema en su red. Entonces vamos a verlo de manera superficial para que cada uno de ustedes investigue de manera autodidacta sobre el modelo OSI. Él se organiza de manera descendiente, es decir, las conexiones se generan, por decirlo de alguna manera, desde la primera de las capas, es decir, desde la capa de aplicación, que sería la séptima capa, pero estaría en la cúspide. ¿Me hago entender? Esto tiene como un modelo piramidal, por decirlo de alguna manera. Entonces esta capa 7 que vemos acá abajo, ¿cierto?
La capa de aplicación sería la capa donde manejamos nuestras aplicaciones, es decir, le vamos a hacer una consulta a un servidor de correo electrónico de Hotmail a través de un navegador Mozilla. Entonces, ¿qué pasaría? El primer contacto, la primera petición, ¿cierto?, se generaría en Mozilla. ¿Qué pasaría? Tendría que descender a la capa de presentación y realizar unos procesos y así sucesivamente por cada capa hasta que, hasta que llegara, ¿cierto?, a la capa inmediatamente par o equivalente en el otro equipo. Es decir, la información se generaría en la capa de aplicación y descendería de manera ordenada sobre cada capa, y cada capa le agregaría un proceso, ¿cierto?, una información, por decirlo de alguna manera. Luego la enviaría en binario a través del medio del canal, ¿cierto?, y llegaría hasta el destinatario de la información. Y entonces, ¿cómo subiría esa información? Subiría a través de la capa física, luego subiría, iría escalando por la capa de enlace de datos, luego la capa de red, etcétera, 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 etcétera. Muy importante estudiar sobre este modelo OSI. Bueno, el modelo TCP/IP, ese es el modelo que realmente se está utilizando hoy en día. Este modelo se divide en 4 capas y el orden de las capas es ascendente, tal como el otro, aunque la información siempre se genera en la cúspide, en la capa de aplicación. Pero debe descender y pasar por todas las capas inferiores para luego ser enviada. Toda la información se genera en la capa de aplicación. Por ejemplo, el cliente utiliza el browser Firefox, acá lo volvemos a ver, HTTP, y le va a hacer peticiones al servidor Apache, que desde luego entiende lo que se le pide. Por ejemplo, en la capa de internet no sabría, ¿cierto?, interpretar lo que le estuviera pidiendo el navegador. ¿Por qué? Porque es que solamente en la capa de aplicación del servidor, donde está ubicado el servidor de Apache, sabría que era lo que le estuviera pidiendo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo funcionaría. Se generaría la información, bajaría, descendería, luego se transmitiría a través de binario, llegaría al receptor y comenzaría a subir, ¿cierto? Escalaría y luego el Apache recibiría la consulta. Es muy bueno que profundicen en esto, es supremamente importante. Disculpan, por favor. Esta es la comparación entre OSI y TCP/IP. Como pueden ver aquí, TCP/IP tiene 4 capas, el modelo OSI tiene 7. ¿Por qué sucede esto? Porque es que en el modelo TCP/IP, ¿cierto?, las 3 primeras capas del modelo OSI se incluyen dentro de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa de transporte sí sería igual y se mantendría en los dos modelos. La capa de red o internet se mantendría también en los dos modelos. Y la capa de enlace de datos y física del modelo OSI se mantendría en una sola capa, que sería acceso a la red. Bueno, aquí vamos a ver lo de encapsulación de manera superficial, porque esto es un tema muy interesante y muy profundo. ¿Qué es lo que pasa con la encapsulación? Cada vez que la información desciende de manera ordenada entre cada capa va agregando unas cabeceras, y esas cabeceras contienen un encabezado, perdón. Esos encabezados contienen información. Esos encabezados tienen un nombre, PDU, y dependiendo de la capa donde se generen es PPDU, y etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante conocer esto, porque es que así es que se estructuran los paquetes. ¿Me hago entender? Y para poder nosotros analizar el tráfico para una auditoría, tendríamos que conocer, ¿cierto?, qué contiene cada paquete. Por ejemplo, si estuviéramos snifeando con Wireshark, ¿cierto? O para mirar, por ejemplo, en una empresa, si el sistema de contraseñas que están utilizando es fuerte, lo suficientemente fuerte, y queremos analizar si de pronto en un paquete de esos capturado va la contraseña. Tenemos que ver cómo se estructura cada paquete. Entonces, el proceso de encapsulación es muy importante conocerlo a profundidad. Bueno, vamos adelante. ¿Qué son los protocolos de red? Debemos comenzar por algo, y es saber qué es un protocolo. Pues el término que se emplea para denominar el conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o una acción, es decir, son directrices preestablecidas. Entonces, el concepto de protocolo de red se utiliza en el contexto de la informática
para nombrar a las normativas y a los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Esto quiere decir que a través de este protocolo los dispositivos que se conectan en red pueden intercambiar datos. A través de este otro protocolo los dispositivos que se conecten pueden realizar o entablar comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Un protocolo de red establece la semántica y la sintaxis del intercambio de información, algo que constituye un estándar, es decir, estandarizan la manera en que se entablan las comunicaciones. Entonces hay protocolos de software y hay protocolos de hardware. Las computadoras en red, bueno, adelantemos. En el protocolo de red se incluyen diversas informaciones que son imprescindibles para la conexión. El protocolo indica cómo se concreta la conexión física, de qué forma se establece, en qué debe comenzar, cómo debe terminar la comunicación, determina cómo actuar ante los datos corrompidos, protege la información ante el ataque de intrusos, señala el eventual cierre de la transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Existen protocolos de red en cada capa o nivel de la conexión. Recuerdan que hablamos hace un momento de la capa del modelo OSI, y del modelo TCP/IP. Bueno, ya sabemos que los protocolos pertenecen a cada capa, dependiendo de la clase de protocolo. La capa inferior se refiere a la conectividad física que permite el desarrollo de la red, por ejemplo, con cables UTP, ondas de radio, fibras ópticas, etcétera, etcétera. Mientras que la capa más avanzada está vinculada a las aplicaciones que utiliza el usuario de la computadora, es decir, a la capa de aplicación, con protocolos como HTTP, FTP, SMTP, POP y muchos otros más. Aquí vamos a ver unos ejemplos de protocolos de red. Por ejemplo, protocolo del nivel físico de la capa física sería el cable coaxial, la manera en que debe ir el cable par trenzado, cómo debe conectarse en el conector RJ45 para que sea un cable directo, un cable cruzado, o por ejemplo la categoría 5, la categoría 5E o la categoría 6, la velocidad que tiene que tener cada cable, etcétera, etcétera, etcétera. Un protocolo del nivel de enlace de datos sería por ejemplo una ARP, un ARP, Ethernet, Fast Ethernet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que regula cada protocolo, todo lo que estandariza la manera en que se debe hacer o entablar cada tipo de conexión o de proceso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un protocolo en el nivel de red sería IPv4, IPv6, ICMP. Ya sabemos, por ejemplo, que un ping funciona en el nivel de red del modelo OSI. En la capa 4, por ejemplo, TCP, UDP. Esas cosas es muy bueno saberlas. Sabemos que un protocolo entonces del nivel de sesión o de capa 5 sería un NetBIOS, un SSL. Eso es importantísimo. Por ejemplo, un protocolo de la capa de aplicación o del nivel o de la capa 7 sería un SNMP, un SMTP, un FTP, un SSH, un HTTP, un HTTPS, un CIFS que también se llama SMB o Samba, NFS, un Telnet, un POP3, un POP3S. Sabemos que funcionan, que son protocolos que funcionan sobre la capa de aplicación o la capa 7 del modelo OSI, un LDAP, por ejemplo. Eso es importantísimo saber de LDAP, de directorio activo, para poder escalar privilegios y muchas cosas. Por eso este modelo de estudio estructurado en núcleos es para comenzar realmente desde cero, de cero a lo más que se pueda, para conocer todos los conceptos, porque es que hay que conocer cómo funcionan las cosas para poder utilizarlas. Bueno, vamos al siguiente. Clases de redes de datos. Esta no es la clasificación como tal, o bueno, sí podría entrar solo sobre cierta parte de la clasificación. Las redes no solo se pueden clasificar de esta manera, sino que también se pueden clasificar por topología, por modelo, por muchas cosas. Aquí lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver las clases solamente de redes de datos, las básicas. Vamos a ver, por ejemplo, la red de área local LAN o Local Area Network. Son redes de ámbito privado relativamente pequeños. Su uso principal es conectar ordenadores personales y equipamiento de trabajo para compartir información y recursos como impresoras, escáneres, fax, etcétera, etcétera. Las velocidades inicialmente iban desde los 10 Mbps hasta los 100, aunque hoy en día se está generalizando el giga de transferencia, y es muy importante, Fast Ether.
Se caracterizan por lograr transmisiones con muy pocos errores. Y aquí vemos un ejemplo de una red local. En sí, una red local sería lo que todos tenemos en nuestras casas a través de los dispositivos que nos provee nuestro ISP. Esta, por ejemplo, es la más común hoy en día, la red de área local inalámbrica o WLAN, Wi-Fi Local Area Network o wireless. ¿Por qué es la más común? El ISP, la mayoría de los ISP hoy en día, como estamos en medio del desarrollo de los dispositivos inteligentes, de los smartphones, las tabletas, etcétera, 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 y todo el mundo tiene que estar interconectado, lo que han pretendido es tratar de suprimir los cables y ahorrar costos. Creo que es una tecnología que todavía le falta mucho por desarrollarse. Pero bueno, en fin. ¿Qué hacen? Nos dan un cable modem, un modem router. Son unos dispositivos híbridos que conmutan ADSL y a su vez funcionan como routers. ¿Y qué hacen ellos? Nos crean una red inalámbrica, ¿cierto? Que es una extensión de nuestra red local. Entonces muy pocas personas ya tienen equipos de mesa. ¿Y qué hacen? Se conectan todos de manera inalámbrica. Todos los portátiles, los smartphones, las tablets, y se conectan. Pero si uno llegara y se conectara a través de uno de esos puertos de Ethernet que tienen esos dispositivos, igual podría ver los otros dispositivos que están conectados de manera inalámbrica. Entonces esto es lo que sería una WLAN. Son idénticas a las LAN, pero la diferencia es que la información se transmite de manera inalámbrica, ya que se utiliza en medios, ¿cierto?, o tecnologías de radiofrecuencia. Bueno, vamos a la siguiente. La red de área metropolitana MAN, Metropolitan Area Network, están diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad entera. Puede ser una única red que interconecte múltiples LAN entre sí, resultando una red mayor. Es de alta velocidad hasta cientos de megabytes por segundo. Las MAN carecen de elementos de conmutación, por lo que su sencillo diseño se parece más a una LAN amplia que al de una red de área extensa WAN. Esta red de área extensa WAN la vamos a ver más adelante, que es Wide Area Network, red de área regional o intermunicipal, etc. Red de área metropolitana inalámbrica WMAN o WIMAN. Son igual que las MAN, pero mediante transmisión inalámbrica, mediante conexiones multipunto y punto a punto a través de arreglos de antenas. Esto puede que le responda las preguntas a muchos. Ustedes no han visto la proliferación tan grande de antenas en medio de la ciudad, en edificios, en cualquier cantidad de partes. Yo personalmente pienso que la manera como están colocando esas antenas atenta contra la lógica de la ubicación de una antena. Porque, por ejemplo, aquí en Medellín, mi ciudad, esto es un valle rodeado de montañas. La mejor manera o la forma idónea, pienso yo, no sé, de pronto en medio de mi ignorancia, de emitir una radiofrecuencia, una señal, sería colocando las antenas en las montañas. Pero aquí en todos los barrios hay una antena estas antenas grandísimas rojas, llenas de arreglos de antenas sectoriales, de antenas direccionales, de antenas omnidireccionales, amplificadores y cantidad de cosas. ¿Por qué lo hacen? Realmente no entiendo. Pero hay barrios, por ejemplo, en Envigado, donde en un barrio pueden haber 5 antenas de estas. Entonces, bueno, esto es muy bueno saberlo. Más adelante vamos a estudiar sobre enlaces de estos punto a punto a través de antenas direccionales de largo alcance, de alta ganancia. Vamos también a fabricar estas antenas y bueno, hacemos red de área extensa WAN o Wide Area Network. Son aquellas que proporcionan medios de transmisión a lo largo de grandes distancias geográficas, regional, nacional e incluso internacional. Cada uno de los equipos puede denominarse como host o como nodo, y se llama subred de comunicación al conjunto de líneas de transmisión y encaminadores o routers que permiten que los hosts se comuniquen entre sí. El mejor ejemplo para este tipo de red es Internet, o Tor también podría ser un ejemplo, ¿por qué no? Bueno, hacemos, listo. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Si he dicho algo que no sea correcto o estoy equivocado, les agradecería muchísimo que me hicieran la aclaración, que hicieran el aporte. Cualquier opinión, duda, pregunta, comentario es plenamente bienvenido. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por ver el video y que Dios los bendiga.